Antes de pasar a mi asunto principal de la tarde, dos puntos preliminares. Primero, como siempre, me gustaría agradecer a Ansen Gullin por su gran amabilidad al invitarme a dirigirme a tantas conferencias de la Sociedad de Propiedad y Libertad. Segundo, me gustaría ser el primero en felicitar a Keir Markland por su extraordinario discurso inaugural en esta reunión de agosto. Estoy aún más impresionado y asombrado en la medida en que no estoy necesariamente de acuerdo con la palabra de lo que dijo que era un tour de force en lo que respecta a las defensas de James II. Dicho esto, llegó al asunto principal cuando murió en abril de 2013, la opinión generalizada era que Margaret Thatcher había sido el tipo de persona que se esperaba o temía que fuera Donald Trump. Había humillado a la izquierda, había traído cambios fundamentales debido a la conducción de la política económica, había hecho que su país volviera a ser grande y respetado en el mundo exterior, ya que los conservadores de la Asunción se pusieron de luto ostentoso y los izquierdistas se regocijaron. Aprecio que haya un amigo personal cercano de la señora Thatcher sentado en esta sala y para evitar cualquier duda, diré lo que sea ahora que no tengo ningún deseo de impugnar su carácter personal, que me parece haber sido singularmente puro y honesto. Como dicen los políticos británicos. Perdónenme, eso no fue un cumplido irónico. Admiro la actitud de Margaret Thatcher. Carácter, muchos aspectos de su carácter eran realmente admirables. Aún así, de ningún modo la considero una conservadora y mucho menos una heroína libertaria, sino que la considero en todos los sentidos como la partera del Estado policial de izquierda que es la Gran Bretaña moderna. Empiezo con ella. Políticas económicas cuando llegó al gobierno. En 1979, el Estado británico tenía un gran déficit presupuestario. Este déficit se monetizaba rutinariamente y el país había estado sufriendo durante la mayor parte de la década anterior una inflación de 2 dígitos, al mismo tiempo que el movimiento sindical era irrazonablemente fuerte. El movimiento sindical había utilizado este poder para obtener aumentos regulares del costo de vida para sus miembros que no siempre estaban justificados por las circunstancias locales y también se había resistido a los cambios estructurales necesarios en las distintas empresas, sin los cuales se podían lograr aumentos reales a largo plazo en el nivel de vida. Vivir era imposible. La solución de Margaret Thatcher a estos problemas fue, en mi opinión, desastrosa. Se resuelve el tipo de inflación que sufríamos recortando el gasto público. Se cierran algunos ministerios. Se recortan los salarios reales de los empleados estatales que siguen siendo lo que Margaret Thatcher dijo que era. Permitir y fomentar la oportunidad de que la ex animara a subir los tipos de interés a un nivel muy alto después de 1980 tuvo como efecto que gran parte de nuestra industria manufacturera no pudiera endeudarse. El consiguiente aumento del valor de la libra esterlina en las divisas también hizo que las exportaciones manufactureras eran en gran medida poco competitivas. El resultado de esto fue que entre 1980 y 1983, aproximadamente entre un cuarto y un tercio de la industria manufacturera británica colapsó. El desempleo aumentó a al menos 3 millones y, teniendo en cuenta los
Trucos estadísticos que calorías usaba para ocultar estas cosas, la verdadera tasa de desempleo probablemente fue considerablemente más alto que ese desempleo no. Disminuyó sustancialmente hasta mediados de la década de 1990, cuando ya era simplemente una cuestión de transferir a los desempleados de larga duración del lote del registro de desempleo a sus pensiones de vejez. Millones de personas perdieron en sus puestos de trabajo. Se puede romantizar a la clase trabajadora tradicional de mi país y yo no lo haré. Entregaron su total confianza a un grupo de hombres que consideraban que era su deber resistir toda reforma estructural necesaria tanto a las empresas privadas como a la conducta del Estado. Política económica. Estos hombres a menudo también estaban a sueldo de una potencia extranjera hostil, al mismo tiempo que las clases trabajadoras británicas eran nuestro pueblo y de un plumazo el viejo sistema de mano de obra industrial calificada y semicalificada que había dado dignidad a millones y había dado seguridad y empleo a menudo bien remunerado para esas personas y los medios para hacer pleno uso de las libertades que garantiza la democracia liberal fueron barridos y estas personas fueron arrojadas a merced de un sistema de bienestar mezquino y caprichoso o fueron empujadas a trabajos serviles sin ningún tipo de seguridad y ningún tipo de avance profesional. La consecuencia era totalmente esperable. Hubo un crecimiento de la apatía política, hubo un crecimiento de la embriaguez y la adicción a las drogas y el divorcio. Hubo una tendencia creciente a la superstición y una tendencia creciente a la histeria de caza de brujas contra quien los medios británicos decidieron que era el monstruo del día. Como dije, no hay nada inesperado en esto. Esto es lo que siempre sucede cuando un gran número de personas han descubierto que su mundo se ha desplomado, especialmente cuando saben que sus propios gobernantes han derribado su mundo. Sé que en nuestros círculos hablar de igualdad económica es impopular, pero como estamos donde estamos y como las élites existentes en nuestros países no siempre han obtenido su posición por mérito natural, creo que hay razones para evitar políticas que arrojan a grandes masas de personas al popismo. Pasé la primera parte de mi vida viviendo en un país donde la desigualdad se estaba reduciendo visiblemente. He pasado el resto del tiempo en un país donde ha ido aumentando visiblemente y sé cuál uno lo prefiero. ¿Quiénes fueron los beneficiarios de las políticas económicas de Margaret Thatcher? No diré la clase empresarial tradicional. Si nos fijamos en la cabeza, si nos fijamos en las tasas impositivas principales, estas bajaron muy drásticamente la tasa estándar del impuesto sobre la renta de 35 a 25%, las tasas máximas desde un 83 o incluso 98% hasta el 40%, pero una vez que miras detrás de las tasas principales, el panorama es algo diferente. La mayoría de las personas no habían pagado las tasas máximas del impuesto sobre la renta en los viejos tiempos. Pero muchas personas en ingresos bastante comunes se encontraban en el tramo impositivo del 40%. Y, en general, la carga fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto era prácticamente la misma cuando Margaret Thatcher dejó el cargo en 1990 que cuando llegó al poder en 1979. Se había producido lo que podríamos llamar una hoguera de controles en los primeros días. Por ejemplo, la abolición de los controles de cambio, la abolición de los controles de precios, pero esta hoguera de controles fue seguida por un resurgimiento de diferentes controles, leyes de salud y seguridad que hicieron muy poco para mejorar la salud y la seguridad de las personas en el trabajo, pero que ciertamente fueron una carga para las empresas más adelante en la década. Las leyes de protección ambiental y las leyes de lavado de dinero y el sistema tributario se volvieron cada vez más opacos y más rapaces.
La clase empresarial tradicional no se benefició notablemente. Entonces, ¿quiénes fueron los beneficiarios? Los trabajadores pesqueros de todo tipo en el sector estatal y en aquellos sectores que fueron pagados por el Estado y, por supuesto, los sectores de servicios. Sé que se supone que se nos humedecen los ojos cuando pensamos en el sector de servicios, cuanto mejor es una industria que depende posición en la que lo estás mirando. Si miras el extremo superior del sector de servicios, sí, es muy agradable sentarse en un bar de vinos administrando tu negocio con un teléfono móvil si lo miras desde abajo, y desde la mayor parte de abajo los puestos en el sector de servicios son decididamente de baja categoría. Cocineros, limpiadores y esquiadores de todo tipo. No hay avance, no hay progresión profesional, no hay espacio para la adquisición de habilidades. Entonces, el reemplazo de la industria por los servicios no es necesariamente algo muy bueno. Pero recurro al Estado. En cualquier momento habría sido injusto ahorrarle la carga del ajuste a un grupo de personas cuyo propio crecimiento nos había traído ese mal, pero la década de 1980 no. Fue una época en la que una nueva clase de personas estaba ascendiendo a prominencia, que estaban apoderándose de los medios de comunicación, estaban aumentando a través de la administración estatal y a través de la educación y a través de cada rama del Estado y cada área que fue financiada por o que en algún sentido dependió del Estado para su existencia. Llame a estas personas como quiera. Los humanistas totalitarios, la nueva izquierda, los marxistas culturales, la clase enemiga. Estas personas reciben muchos nombres. Hablar de su naturaleza suele ser controvertido. Son discípulos de Antonio Gramsci y la Escuela de Frankfurt, cuyas obras leen en la universidad y cuya terminología utilizan o son las últimas manifestaciones del puritanismo anglo-aman. Este es un tema que podría discutir extensamente sin llegar a ninguna conclusión definitiva. Simplemente señalaré que todavía no tenemos una terminología acordada para describir a estas personas o un medio acordado para discutir su naturaleza, pero el problema es que Margaret Thatcher siempre fue muy buena identificando a sus enemigos y señalándolos para la destrucción. En principio, no hay nada malo en esto. Podría hacerlo yo mismo. Si alguna vez estuviera en su posición, su problema era que ella invariablemente identificaba a los enemigos equivocados. Los enemigos cercanos a la cima de su demonología eran un grupo de hombres ancianos que habían visto el desempleo de la década de 1930 y que pudieron haber luchado en el lado comunista en la Guerra Civil Española. Eran el enemigo interno que tenía que ser aplastado. Ella no prestó atención a las personas que he mencionado. Ella no los consideraba una amenaza existencial. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que los considerara una molestia. ¿Pero qué quieren estas personas? No tenían ningún interés en controlar el precio del pan. No tenían ningún interés particular en las clases trabajadoras tradicionales. Lo que querían y lo que quieren es meterse en nuestras cabezas y rehacernos a nosotros mismos y rehacernos a su propia imagen lunática y malvada. Su ambición en los años 1980 era lograr esto a través de su creciente dominio en los medios de comunicación y en la educación, y, tan pronto como pudieran, utilizarían los poderes directos del Estado para hacer realidad su revolución. Margaret Thatcher pasó mucho tiempo librando
Su guerra contra Arthur Scargill y sus amigos, los líderes sindicales, una guerra en la que los trabajadores británicos, la clase, fue un daño colateral. Ella hizo de todo menos extenderla alfombra roja a un grupo de personas que luego se convertirían en amigos de Tony Blair y Peter Mandin. Mire sus reformas sindicales. Por supuesto, admito que los sindicatos estaban fuera de control y que había que hacer algo al respecto. Sin embargo, su resolución del problema implicó colocar a los sindicatos en una camisa de fuerza legal, que la clase más antigua de líderes sindicales era completamente incapaz de entender y mucho menos trabajar, por lo que su lugar fue ocupado por graduados universitarios de la clase habitual que sabían exactamente cómo hacer que el nuevo sistema funcionara a su favor. Ella identificó el enemigo equivocado. Muchos extranjeros se preguntan cómo Tony Blair logró hacer reformas tan radicales y aparentemente irreversibles y en tan poco tiempo en un país como por mucho tiempo se pensó que Inglaterra era conservadora. La respuesta a esta pregunta requiere que diga algo sobre la naturaleza de la Constitución inglesa o tal vez de la Constitución británica. Perdónenme, una Constitución no debe verse como un conjunto de palabras escritas en el papel. Es más bien algo que surge casi espontáneamente de la naturaleza sedentaria de la gente de un país, obviamente, cambiar. La gente y la Constitución cambiará incluso cuando la gente siga siéndola. Misma, con el paso del tiempo la gente encontrará nuevas preocupaciones, surgirán nuevas circunstancias y, en consecuencia, de eso la Constitución cambiará nuevamente. Una Constitución no es algo fijo, es una expresión de la naturaleza establecida de un pueblo y a medida que la gente cambia de opinión, cambia su énfasis nuevamente. Como dije, la Constitución misma cambiará dentro de este marco flexible. Los cambios radicales o mal concebidos se evitan o al menos se ralentizan gracias a la existencia de reglas constitucionales fijas. En los Estados Unidos, estas reglas constitucionales fijas están contenidas en palabras escritas en papel. Finales del siglo XVIII. A menudo encuentro conversaciones con conservadores y libertarios estadounidenses. Tedioso porque debido a su obsesión con lo que decía una sección particular de este documento del siglo XVIII y lo que seguramente debe significar, pero así es como los estadounidenses tienen sus reglas fijas. Inglaterra no tiene una Constitución escrita. En mi país la estabilidad institucional se logra o se logró mediante un sentido de tradición o un sentido imaginado de continuidad con el pasado inmemorial. Si le hubieras pedido al inglés promedio en, digamos, 1980 que justificara un juicio por jurado, esa sería una buena pregunta. Si le hubieras pedido a un inglés promedio en 1980 un justificado juicio por jurado, podría haberle dicho que era algo bueno para evitar una justicia politizada o que evitaba la imprudencia de permitir que jueces experimentados decidieran cuestiones de hecho en disputa, pero en general sospecho que la justificación habría sido ese juicio por jurado había existido desde al menos el siglo XIII, lo que efectivamente significa para siempre y que abolirlo ahora sería tan sorprendentemente escandaloso como medir el reloj o el calendario.
Ahora si miras a Estados Unidos, sospecho que así es como funciona allí una vez que, detrás de la palabrería sobre lo que significa una sección particular de este documento de finales del siglo XVIII, lo que probablemente tenga es una falta de inclinación a cambiar lo que se ha resuelto durante mucho tiempo. La diferencia entre nuestros países es que evitamos la palabrería y yo agregaría que mantuvimos una constitución libre durante aproximadamente el doble del tiempo que Estados Unidos ha existido ahora. Este conjunto de reglas, suposiciones y expectativas, no lo es, no tiene ningún derecho sobre la imaginación como un conjunto de partes individuales. Es una masa indiferenciada en la que todo está conectado con todo. Todo lo demás y todo respalda todo lo demás. Tenemos juicio por jurado y lo hemos tenido. Desde tiempos inmemoriales los jueces y los abogados eran pelucas de crin en los tribunales. Y lo han hecho desde tiempos inmemoriales. Tenemos el sistema inglés de pesas y medidas y los hemos tenido desde tiempos inmemoriales. Tenemos títulos como sheriff, bait y demandante y los hemos tenido desde tiempos inmemoriales. Si comienza a hacer cambios en las partes incidentales de este tipo de sistema, existe el peligro de que desarme las partes fundamentales. En Parme, el caso conservador contra la reforma radical a principios del siglo XIX se puede expresar en una frase de Lord Eldon, el Lord Canciller conservador Touchwan. Atem, dijo, y todo está perdido, y hasta aproximadamente 1960 el cambio constitucional en Inglaterra fue largamente orgánico en la sensación de que se atribuían nuevos significados a palabras antiguas o a nueva sustancia se inyectaba cuidadosamente en formas antiguas o se llevaba a cabo con una consideración decente por el resto no enmendado. Si tomamos, por ejemplo, el cambio más radical ocurrido en Inglaterra en el siglo XIX, las leyes judiciales, en la década de 1870, esto marcó una ruptura fundamental con el pasado y, sin embargo, en 1901 dudo que alguien, excepto los juristas y los abogados más antiguos, hubiera recordado que los tribunales en Inglaterra habían funcionado de otra manera. El cambio se llevó a cabo detrás de una pantalla de reglas constitucionales aparentemente inmemoriales. En 11 años, el gobierno de Margaret Thatcher llevó a cabo un siglo de cambios constitucionales y estos cambios se hicieron con un desprecio casi regodeante por las conveniencias y estos cambios casi invariablemente aumentaron el poder del Estado. 300 años nos dieron leyes penales ex post el privilegio contra la autoincriminación. Se debilitó un privilegio muy antiguo, se abolió el antiguo derecho de un jurado de investigación a encontrar un veredicto general, se abolió el antiguo derecho de recusación perentoria de los jurados, hubo restricciones significativas a los antiguos derechos de libertad de expresión y libertad de asociación. Nos dieron una verdadera guerra contra las drogas y los poderes policiales se incrementaron masivamente. De hecho, la vieja regla de que un oficial de policía inglés era alguien a quien se le daba una camiseta y un uniforme para hacer lo que cualquier otro ciudadano podría hacer si su inclinación fue barrida sin piedad y reemplazada por la idea de lo que en realidad era una milicia prate utilizada en primera instancia para proseguir la guerra de Margaret Thatcher contra los mineros del carbón y otros sindicalistas que, con razón o sin ella, no estaban de acuerdo con su enfoque de gestión económica. Almorcé en 2001 con un viejo amigo de la universidad, esto fue 4 años después de que Tony Blair estuviera en el cargo. Me dijo que estábamos viviéndolo
más cercano que nuestro país había conocido a una revolución jacobina. No estaba de acuerdo entonces y no estoy de acuerdo ahora. Tony Blair era Napoleón creando un nuevo orden sobre las ruinas del viejo. Los revolucionarios jacobanos habían sido los Thatcher y los grandes gobiernos. Ellos eran los que habían destruido la antigua constitución. Ellos eran los que habían roto lo que Bath llamaba el pastel de la costumbre. Ellos eran los que habían sentado todos los precedentes que ahora estaban siendo utilizados despiadadamente por él. Gobierno de Blair. Cuando me manifesté como arriano en 1977 pensé que era razonable apoyar al Partido Conservador dirigido por Margaret Thatcher. Me tomé un tiempo libre de una revisión de nivel para hacer campaña. En las elecciones generales de 1979 me alegré mucho cuando los conservadores obtuvieron la mayoría. Sí. Pasé los siguientes años rascándome la cabeza y preguntándome si había sido completamente sabio. Mi entusiasmo se reavivó con la guerra de Falkland. Pasé las 6 semanas de esa guerra saltando arriba y abajo con una bandera de la Unión en cada mano. Yo no estoy solo. Hubo millones de personas en mi país que votaron a los conservadores en 1979, en 1983 y nuevamente en 1987, con la expectativa razonable de que Margaret Thatcher estuviera restaurando nuestras libertades, así como nuestra gran. Pero ya han pasado 37 años desde que Margaret Thatcher se convirtió en nuestra primera ministra. Creo que podemos verla en una mejor perspectiva de la que era posible en sus días de poder. Ella no era una defensora de la libertad. No era Ron Paul. No fue Donald Trump. Lo que ella impulsó en la interpretación más caritativa. Ella, sin saberlo, enfrentó la transformación de nuestra maravillosa y amada Inglaterra en un siniestro estado policial. Por lo que no admiro a Margaret Thatcher. Ella compite con Tony Blair por el estatus de nuestro peor mejor momento en tiempos de paz. Ministra en los últimos 100 años, de hecho, teniendo en cuenta lo que ya he dicho, siento que ella es peor que Tony Blair. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo en mí. Opinión: Margaret Thatcher era un árbol corrupto. Y el fruto malo que produjo ha dejado un sabor amargo que tal vez nunca salga de nuestra boca y, por eso, con el mayor respeto a su carácter personal, que nuevamente, para evitar dudas, digo que estaba completamente intacto, es lo que tal vez pueda considerarse como la visión más alternativa de Margaret Thatcher. Gracias.